Buenas, continuamos con la sesión de ponencias y ahora contamos con la presencia de Miguel Ángel Hernández Navarro, subdirector del CENDEAC, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de la región de Murcia. Miguel Ángel es profesor de Humanidades e Historia del Arte en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, crítico de arte y comisario independiente. Es miembro del comité de redacción de la revista Estudios Visuales y colaborador de varias revistas especializadas en arte contemporáneo. Ha publicado varios trabajos relacionados con el arte y la filosofía del arte. La ponencia que va a presentar trata del tema de las estrategias virtuales de construcción de conocimientos en el archivo de arte del CENDEAC. Cuando quieras, Miguel Ángel. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a Artium la gentileza por la invitación a estos encuentros tan necesarios. Y quisiera agradecerlo muy especialmente en nombre de la entidad a la que represento, del CENDEAC, del Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, que de momento casi lo único que tenemos es nombre, porque el nombre es bien largo, pero la experiencia es bien corta y por eso quisiera agradecerlo especialmente. Apenas llevamos funcionando un año, en diciembre hará un año, aunque la primera actividad se realizó en mayo de 2003, y hoy, y en este contexto, es casi el bautismo y la entrada en comunidad del centro. Y esa alegría por presentar el centro, algo emergente y casi un esbozo de lo que podrá llegar a ser, porque nada, partimos con muy pocos medios y es una cosa muy periférica dentro de lo periférico. Dentro de esta alegría, aparte, hoy me encuentro pues, un poco incómodo por otras razones, y la principal es porque me encuentro un poco fuera de contexto, sobre todo habida cuenta de las intervenciones anteriores. Yo no soy documentalista, ni tengo nada que ver con la biblioteconomía y, vamos, no tengo ese dominio de la terminología y el dominio de todo el conocimiento que se ha presentado anteriormente. Ni el CENDEAC tiene nada que ver con el Centro de Documentación de Artium y, bueno, casi daba un poco vergüenza hablar después de lo que se ha hablado, pero en cualquier caso, ya que estamos aquí, que hemos venido desde Murcia, pues habrá que decir algo. Y otra de las excusas que quería pedir es la ausencia de PowerPoint, pero un accidente futbolístico de fin de semana, del cual todavía quedan secuelas, pues me ha hecho imposible realizar la presentación en PowerPoint. Para que tengáis un poco, aunque sea imagen corporativa del centro, pues bueno, como fondo estará la página web del CENDEAC, a la que de vez en cuando pues, se hará alguna alusión. La ponencia que presento ahora tiene como objetivo presentar las estrategias y proyectos virtuales del CENDEAC, en especial uno que es en el que estamos trabajando y que tan solo es un proyecto. Lo que presentaré aquí son una serie de esbozos y de ideas y que creo conveniente presentarlas, sobre todo en un contexto como este, para que se debatan o para que pues, se aporten ideas sobre esto. Es un registro virtual de crítica de arte de contemporáneo, pero es un proyecto que no es en ningún caso desvinculable del proyecto del CENDEAC de modo global. Y como de algún modo esto es un bautismo para el CENDEAC, pues quisiera la primera parte de la intervención y de modo muy extenso quizá presentaos lo que es este Centro de Arte Contemporáneo de Murcia, que parece que muy poca gente conoce y porque a lo mejor por el poco tiempo que llevamos, pues muy probable que muchos de vosotros no conozcáis. Por tanto, dividiré la intervención en estas dos partes, una presentación del CENDEAC y luego al final una presentación o un esbozo de este proyecto de crítica de arte
en la red. El CENDEAC, el Centro de Estudios Avanzados de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, es una iniciativa conjunta de la Fundación Caja Murcia, antes Obra Social de Caja Murcia, y de la Comunidad Autónoma de Murcia, de la Consejería de Cultura. Estamos financiados 50% por una entidad privada y por una entidad pública. Es una fórmula que hemos ideado para evitar que en las transacciones, en los cambios de gobierno, pues como suele pasar muchas veces con las entidades públicas, los proyectos duren apenas legislaturas, ¿no? Un intento de combinar de anclar de algún modo el proyecto. Es un centro dividido en 3 áreas fundamentales, que la razón de ser es el área de documentación. 3 son las áreas principales. Un área de actividades científicas en la que se realizan congresos, seminarios, talleres. Un área de publicaciones compuesta por una revista, estudios visuales y varias colecciones de libros, de monografías, traducciones, seminarios. Y un área de documentación que, como he dicho antes, es la verdadera razón del centro. Esta división en 3 áreas intenta paliar de la función notarial, entre comillas, que muchos centros de documentación poseen, que se convierten en meros testigos, almacenes de conocimiento. El CENDEAC, en cambio, intenta sumar al acopio material, documental, la producción y difusión de conocimiento, pues de poco sirve solo almacenar si ese almacenamiento no repercute en la producción y la difusión del saber. Quisiera hacer una especie de presentación ideológica del centro, en el sentido de presentación del motor o la arquitectura teórica que se encuentra detrás del CENDEAC, que he denominado en el texto la cultura en los márgenes del espectáculo. Y es que durante los últimos 20 años se ha asistido en España a la incorporación de muchas comunidades autónomas a los circuitos nacionales e internacionales de arte contemporáneo. La aparición de numerosos museos, centros de arte, salas de exposiciones, han motivado que toda una serie de territorios considerados años atrás como periféricos adquieran un carácter regulador, institucionalizador, del que antes habían carecido. Dicho de otro modo, la estrategia desarrollada por la periferia durante estos últimos años ha sido la de crear espacios que la conviertan en institución, es decir, que le otorguen la facultad de decidir, de sancionar políticas y actuaciones culturales. Pero esto, claro, plantea una pregunta. ¿Qué supone la configuración a través de esas actuaciones de una periferia institucional? Es decir, ¿qué quiere decir esto de periferia institucional? Para responder a tal cuestión, parece necesario recurrir a la clásica obra La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann, quienes señalan: las instituciones invocan y deben invocar autoridad sobre el individuo, con independencia de los significados subjetivos que aquél pueda atribuir a cualquier situación particular. Cuanto más se institucionaliza el comportamiento, más previsible y, por ende, más controlado se vuelve. Cuanto más se dé por establecido el comportamiento en el plano del significado, tanto más se reducirán las alternativas posibles a los programas institucionales y tanto más previsible y controlado será el comportamiento. O lo que es lo mismo, a más institución, más previsibilidad. A grandes rasgos, lo que se quiere decir es que la adquisición de una voz, de una capacidad para decidir, en definitiva, el ingreso en la institución, siempre hablamos de institución simbólica, supone una ralentización, un enraizamiento de los flujos de significados que por esto mismo pierden su capacidad de movimiento, de causar sorpresa y de provocar subversión. Institucionalizar es, en rigor, fijar, detener, es mostrar un deseo de inmovilismo y de repetición. Es, de algún modo, como dicen Berger y Luckmann, habitualizarse en cierto grado, así como todas las acciones observadas,
por otro, entraña necesariamente cierta tipificación. Y se desprende de esto que, desde el punto de vista institucional, la verdad es sólo una objetividad gestada en lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamará el habitus, una estructura estructurante basada en la repetición y la producción y en la tipificación de lo mismo. Como observaréis, a lo mejor el lenguaje de esta previa no tiene nada que ver con el lenguaje utilizado en las ponencias anteriores, pero la deformación profesional del campo de la teoría del arte y de la filosofía del que uno viene, pues hace que no pueda decir nada, que no pueda explicar el centro sin dar la perorata de rigor del filósofo. Entonces, intentad soportarla como bien podáis. Ahora bien, siguiendo con lo anterior, si simplemente nos quedamos aquí, es decir, si simplemente entendemos la institucionalización como una ralentización, si simplemente seguimos esta definición institucional, no estaríamos diciendo nada más que generalidades susceptibles de ser aplicadas a cualquier ámbito y tiempo. Hay, pues, que descender hasta la singularidad a fin de averiguar cuál es o cuáles son el aspecto o los aspectos privativos que caracterizan esta periferia institucional artística. Una vez más, Berger y Luckmann aportan la clave a desarrollar. Esta realidad objetiva, habitual, con comillas, que distingue a la institución, se hace más masiva en el acto mismo de su transmisión, o lo que es igual, en el hecho en sí de la comunicación. Y qué duda cabe que poner énfasis en la comunicación supone subrayar el acto de la representación como aquel en el que la institución se hace más real, más contundente, más sólida y eficaz en el logro de sus objetivos. Cada día se demuestra con mayor claridad que el ámbito natural de la institución es el de la representación y que, en consecuencia, tener capacidad para decidir es tener capacidad para representar. Aquello de lo que la periferia ha carecido siempre ha sido del poder para la autorrepresentación. De ahí que, a la hora de planear estrategias que facilitaran su centramiento, es decir, su transformación en institución, aquello en lo que más empeño se ha puesto ha sido en la consolidación de eficaces estructuras de representación. En este punto es conveniente aclarar un aspecto ciertamente importante. La representación se revela como eminentemente eficaz cuando es capaz de generar la sensación de que se trata de una estrategia políticamente neutral, es decir, que esa representación es completamente natural, que no hay ninguna ideología tras ella. Sin embargo, como señala Craig Owens, el fallecido crítico postestructuralista de la revista October, no existe, y como ha señalado todo el postestructuralismo, no existe representación sin perversión de los significados. Y si, como se ha dicho en más de una ocasión, el museo en la actualidad es una estrategia de representación, escaso trabajo costará inferir entonces que la construcción de identidades periféricas a través de espacios museales y centros de arte se revela como una estrategia perversa, perversión por manipulación de la representación. Además, todavía se conserva y se apoya institucionalmente el mito de que el museo es un espacio de libertad, pero nada más lejos de la realidad. No hay libertad en la representación y ni siquiera hay libertad en el museo. Ahora bien, el conjunto de consecuencias que se desprende de esta reducción del museo a una estrategia representativa no se detienen aquí. Todavía falta una, la señalada por Guy Debord en La sociedad del espectáculo, la espectacularización del museo. Guy Debord señala que en las sociedades donde las condiciones modernas de producción prevalecen, toda la vida se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que con anterioridad era directamente vivido
se ha transformado en representación. Es decir, no hay experiencia ingenua, no hay experiencia neutral con la realidad, sino representación de la propia experiencia. 20 años después, en los comentarios a la sociedad del espectáculo, el propio Debord reconocerá que el proceso de espectacularización de la sociedad no se detuvo en los 60, sino que se magnificó hasta el punto de hablar de una tercera, de un tercer estado del espectáculo que él llama espectáculo integrado. Todas las facetas de la sociedad, todas las facetas de la vida están dominadas por el concepto de espectáculo, desde la política hasta las relaciones personales, absolutamente todo está mediatizado por el concepto de espectáculo, por el concepto de apariencia, o lo que es lo mismo, el concepto de representación. Hoy en día nada se escapa al espectáculo. Desde este punto de vista, la posmodernidad se revela como un estadio de dispersión espectacular, o parafraseando a la crítica de arte Rosalind Krauss, como un estadio de espectáculo expandido. Y es precisamente sobre ese fondo de contraste, sobre el espectáculo expandido actual, sobre el que se ha producido el ansiado y viejo sueño de la periferia, es decir, su igualación y confusión con el centro. Hoy ya no existen diferencias ostensibles determinantes entre unas zonas y otras, por mor de esta expansión de lo espectacular y de la igualación en la representación que conlleva. Lo central y lo periférico han pasado a pertenecer a una misma región, la región del espectáculo, la región de la imagen excesiva. Se comprende entonces que la periferia solo tiene voz y capacidad de decisión en esta doquierización del espectáculo, en esta exacerbación de los medios. Es decir, en esta región no existen diferencias entre las diferentes zonas. Esta región constituye, de hecho, una suerte de circuito y círculo cerrado en la que toda la información se transmite a un punto desde otro en tiempo real. Cuando la periferia se encontraba fuera del ámbito concentrado del espectáculo, cuando la misma era receptora y no productora de la información, ésta llegaba con un mínimo de retraso, de delay, de desfase, nunca en tiempo real. Ese era el tiempo de desfase que aprovechaban los espacios periféricos para interpretar y singularizar la información procedente del centro emisor. Durante la modernidad, la estética y las estrategias de producción se gestaron y adquirieron sus señas de identidad precisamente en el hecho del retraso que producía la reinterpretación. Un ejemplo, el arte del Estado español estaba siempre como una especie de desfase con el arte de la modernidad en París. Y era ese tiempo de desfase entre que las cosas se producían en París hasta que llegaban vamos a las vanguardias, con la exposición que se inaugurará en Artium sobre las huellas dalinianas, es precisamente un ejemplo de esto. Desde el centro emisor hasta el centro receptor había una especie de desfase de tiempo que hacía que el centro receptor pudiese reinterpretar las imágenes o las ideas que llegaban del centro emisor. En esa reinterpretación estaba de algún modo implícita la poética de los centros de recepción. Sin embargo, en el momento presente ya no hay desfase, ya no se producen las cosas en París y llegan a los 5 años a Madrid. En el momento actual se da el tiempo real, en todos los lugares al mismo tiempo. Y al no haber reapropiación, al no haber traducción, al no dar tiempo a ese desfase que nos hacía reapropiarnos de aquellas ideas con nuestro sesgo o con nuestra propia manera de ver las cosas, se produce lo que se ha llamado la sociedad replicante. Se producen réplicas, ya no hay tiempo, ya no se da tiempo a reinterpretar, sino que simplemente se reproducen las mismas estrategias.
por lo que se puede decir que el espectáculo expandido y la consiguiente producción de imágenes excesivas se resuelve en la creación de una cultura replicante. Por lo que se ha dicho que la globalización es una especie de academia global donde en todos los lugares se produce absolutamente lo mismo sin un tiempo de desfase para su reinterpretación. La característica fundamental de esta cultura replicante es un movimiento circular, un movimiento sin salida, un movimiento sin cambio. Bien, ese es el movimiento en el que nos encontramos ahora. Para centrar las cosas, de lo dicho hasta este momento, se pueden extraer varias conclusiones, y vamos resumiendo. La primera, que las políticas culturales españolas, tanto en un contexto nacional como en el de las comunidades autónomas, han consagrado el Museo de Arte Contemporáneo como la culminación de las mismas, dando lugar así a una inflación y desgaste insostenibles de esta fórmula. Hoy hay museos de arte contemporáneo en casi todos los lugares del mundo, siguiendo ese esquema de la circularidad del conocimiento, y todos los lugares tienen las mismas cosas, igual que hay puentes de Calatrava en casi todos los lugares que se lo pueden permitir. Es casi una imagen de marca que hace honor a esa circularidad del espectáculo expandido. La segunda característica, el Museo de Arte Contemporáneo constituye un espacio que mantiene una relación de subsidiariedad con el espectáculo, y tal como se ha constatado, el espectáculo supone la fase más avanzada de la institución, una institución retórica, circular, que ha sustituido la reflexión por la réplica. Hoy nos encontramos en una época de réplica. Tercera característica, las políticas culturales que se practican en el Estado español solo buscan lo excesivo, entendiendo por tal una potenciación desmesurada de los medios y, por tanto, de las estrategias de representación. En cuarto lugar, la instalación dentro del panorama artístico español del espectáculo expandido ha dado lugar a que España sea uno de los países europeos con menor producción teórica, circunstancia esta que se observa tanto en las propias programaciones de los museos y centros de arte como en el escaso, casi ridículo, volumen de ensayos que se publican anualmente. A lo largo de estas últimas décadas se ha demostrado de manera recalcitrante que España actúa siempre como terminal de diferentes corrientes críticas y de pensamiento, pero nunca como verdadero centro de emisión. Existe, y no lo vamos a negar aquí, una vagancia intelectual y reflexiva pasmosa y más que preocupante. La cuestión es cómo se puede dar solución a este problema. Una primera solución sería generar estrategias reflexivas contrainstitucionales, es decir, desde fuera de la institución, atentar contra esa circularidad de la propia institución. Algo que se constata como imposible, como una tremenda aporía, es decir, crear una institución paralela siempre ha sido imposible. El arte contemporáneo, en cualquiera de sus formulaciones, es una experiencia intrainstitucional. Resulta imposible habitar un espacio fuera de la institución. La segunda solución es aceptar la imposibilidad de esa salida de la institución y generar estrategias reflexivas desde la propia institución, de tal modo que ésta sea tensada y genere procesos de autocuestionamiento. Y es aquí donde culmina toda la perorata inicial, donde en ese gesto de tensar la institución, donde cabe estudiar una iniciativa como la del CENDEA, en una especie de proceso de tensión de esa circularidad. El CENDEA, una vez explicados estas preliminares, es una iniciativa conjunta, como he comentado anteriormente, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación Caja Murcia, y pretende paliar una de las ausencias más acuciantes no solo del contexto nacional, sino también internacional, y es que la mayoría de los centros de documentación de arte se encuentran vinculados a los museos. No hay o hay apenas
muy pocos centros vinculados de museos y de políticas expositivas, dedicados única y exclusivamente a la investigación y documentación de arte contemporáneo. La región de Murcia es una comunidad muy pequeña, con presupuestos modestos y con un techo en lo que a inversiones culturales se refiere bastante bajo, si se compara con otras comunidades. Esto quiere decir que en ningún modo se puede pretender incorporarse a ese espacio excesivo de la institución, es decir, a ese espectáculo expandido, a esa circularidad del espectáculo, o dicho de otro modo, la región de Murcia nunca podrá generar una infraestructura basada en el exceso de los medios, en una especie de hipérbole representacional. Sin embargo, existía ya desde hace tiempo una necesidad imperiosa de crear una fórmula que convirtiese a Murcia en un punto de referencia dentro del panorama español del arte contemporáneo. La pregunta que se realizó fue, por tanto, ¿qué fórmula se puede articular para satisfacer tal demanda? Había que responder a una cuádruple demanda. La primera es la transformación de Murcia en un referente. La segunda sería la huida de los excesos propios de la sociedad del espectáculo expandido que hemos visto anteriormente. La tercera es que ese espacio supusiera de algún modo una novedad. Y la cuarta es que ese espacio que debía ser nuevo, que debía superar el espectáculo expandido y que debía transformar a Murcia en un referente, se adaptase a esa modestia de medios y a ese escaso presupuesto de la región de Murcia. Y esas cuatro demandas, de algún modo, aparecen contempladas en la creación del CENDEAC. De hecho, si se analiza su estructura y contenidos, se comprobará cómo en ellos tales exigencias aparecen perfectamente reflejadas. Hasta el momento, como he dicho anteriormente, los centros de documentación se encuentran asociados a museos y salas de exposiciones, con lo cual ocupan un lugar periférico dentro de esos organismos. Esto conlleva dejadez presupuestaria. Los fondos bibliográficos suelen ser un protocolo que estos espacios parecen cumplir a pesar de ellos. Es decir, que no existen, salvo en algunos casos muy contados, como es el de Artium, estrategias nítidas y a largo plazo de crecimiento. Los fondos se adquieren anárquicamente y en ocasiones dependiendo del gusto del director o del encargado de turno. Ahora bien, no se trataba de crear solamente una biblioteca o un fondo documental, sino de revestirla con otras estructuras que la convirtiesen en la piedra angular de una ambiciosa estrategia de producción teórica. Así pues, resultaba urgente crear nuevos soportes editoriales que subsanaran en parte el notable déficit de los mismos en el contexto español. Se revelaba obligado construir igualmente un escenario para el diálogo activo en el que participasen los principales actores del espectro contemporáneo. Se trata, por tanto, de construir una cadena reflexiva integrada por tres eslabones fundamentales: documentación, diálogo y producción teórica. De acuerdo con esto, el CENDEAC surge con una estructura subdividida en tres áreas de acción diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. Un área de documentación, que es la razón de ser del centro, como hemos dicho anteriormente, y que pretende paliar un poco esa carencia bibliográfica que existe no solo en la comunidad de Murcia, sino en las comunidades, al menos en algunas de las comunidades colindantes, como es en Andalucía o en Castilla-La Mancha. En la Comunidad Valenciana sí que se encuentra el IBAM, pero en las otras comunidades no hay ningún centro al cual poder ir a consultar. Y lo que queríamos desde un principio es intentar paliar esa compra anárquica de documentos, esa adquisición anárquica de documentos, y para ello se creó un comité científico compuesto por
Aquí creo que está. Vamos a ver. Un comité científico compuesto por algunos especialistas nacionales e internacionales que se encargan cuatrimestralmente de suministrar un listado de adquisiciones sobre los periodos históricos que cada uno domina. Por ejemplo, Eugenio Carmona, las primeras vanguardias, Fernando Castro, Neil Cox, Ana María Guas, José Jiménez, Simón Marchand, Paul Ardenne, Thomas McGillivray, Rosa Olivares para fotografía, Delfín Rodríguez, Javier San Martín. Una serie de expertos, cada uno encargado de un área determinada, que proporciona un listado de publicaciones para ese área, el que ve las lagunas que el centro puede tener en cada una de las áreas. Junto al área de documentación, un área de publicaciones que constituye a largo plazo una de las características más ambiciosas del CENDEAC, ya que se trata de generar soportes consistentes y de amplia difusión que permitan la potenciación de la producción teórica. Nos interesa sobre todo la producción de teoría del arte en España. Apenas sí existen editoriales que publiquen ensayos, y las que lo hacen se tratan de círculos cerrados en los que solo son aceptados autores que comparten una misma y fuerte línea de pensamiento, o simplemente que funcionan por relaciones de amistad. Para subsanar ese déficit, el CENDEAC crea dos líneas de publicaciones o dos colecciones. De momento, como llevamos un año, todo es proyecto, se están realizando las traducciones, se están editando los libros y solo hemos publicado, bueno, ya se han publicado dos más, pero solo en la web se encuentran los 3 primeros libros, Escaramuzas de Fernando Castro, Malas Artes de David Pérez y El tercer umbral de José Luis Brea. Pertenecen a una colección ad hoc especializada en ensayos inéditos y escritos ex professo para el CENDEAC por especialistas en arte contemporáneo. Y otra colección, Ad Literam, que al menos desde mi punto de vista es la más ambiciosa de estas, que se dedica a traducir textos que por alguna razón comercialmente no tendrían una difusión o no serían convenientes para una editorial comercial, pero que suponen una laguna muy importante que no se hayan traducido hasta el momento. Dentro de esta colección se están traduciendo textos de Amelia Jones, de Mario Berniola, de Hans Belting o de otra serie de especialistas en arte contemporáneo que creemos que son necesarios para el desarrollo del arte y de la producción teórica, pero que no estamos interesados de ningún modo en tener un éxito comercial con ellos. Además de estas dos colecciones, se han creado otras dos pequeñas colecciones, una titulada Excursos, donde se publican todas las conferencias que se pronuncian en el CENDEAC, y otra titulada Infraleves, donde se rescatan textos muy breves, de unas 15-20 páginas, que son prácticamente inencontrables o muy difíciles de encontrar. El mes que viene saldrá Pintura modernista de Clement Greenberg o Una vista del modernismo de Rosalind Krauss. Es decir, una serie de publicaciones que se encuentran en lugares de muy difícil acceso. Por último, la tercera sección del CENDEAC es el área de actividades científicas. Si el área de documentación de algún modo era el lugar donde se documentaba el conocimiento, el área de publicación donde se difundía el conocimiento, el área de actividades científicas es el área donde se produce el conocimiento. Se trata de entre las 3 áreas de la más flexible y dinámica, ya que, además de ser una de las que más iniciativas e información genera, permite una aproximación más directa e inmediata a la realidad diaria de los acontecimientos. Su importancia radica en la participación directa del público y la posesión de un importante carácter educativo.
a conllevar la introducción del espectador en las claves conceptuales e históricas del arte contemporáneo. Dentro de este área se han realizado algunas actividades como el Congreso Internacional sobre Arthur Danto y el fin del arte. Bueno, Arthur Danto es el director honorífico, aceptó el nombramiento de director honorífico del centro. También otra serie de cursos, seminarios, conferencias que se encuentran reunidas bajo el título de excursos. Por ejemplo, para el año que viene se realizarán 4 talleres teóricos. El primero en abril pronunciado por Lucy Lippard, el segundo en mayo por Marina Abramovich, en julio por Rosalind Krauss y en diciembre por Michael Fried. También darán conferencias el año que viene Mary Kelly, Laura Mulvey, Dennis Oppenheim y otra serie de Peter Sloterdijk, otra serie de personajes que nos interesan, que produzcan un espacio, que produzcan un diálogo. No solo se trata de llegar y dar la conferencia, sino que eso, integrado dentro de un proyecto, produce una especie de caldo de cultivo que a la larga pues llevará a la producción de conocimiento. Gran parte del éxito, eficacia y repercusión del CENDEAC dependerá de la labor desempeñada por el comité científico que he presentado anteriormente, el cual cuidará del funcionamiento del centro, con unas funciones que son las de garantizar el rigor y el nivel científico de las actividades del centro. Todas las actividades, los cursos, seminarios propuestos son valorados y estudiados por el comité, quienes valoran su idoneidad. Suministran, como he dicho antes, una lista de publicaciones y de lagunas que el centro debe cubrir, y dan su conformidad tanto para las publicaciones como para cualquier otra acción emprendida por el centro. Se me ha olvidado antes, en el área de publicaciones, reseñar que, aparte de esas publicaciones monográficas, el CENDEAC también edita una revista anual titulada Estudios Visuales y dirigida por el profesor José Luis Brea, que tiene su página independiente y que de algún modo es la reflotación de la antigua Acción Paralela, dedicándose en este caso al estudio de la cultura visual, que, como sabéis, está desplazando a las disciplinas tradicionales de la historia del arte, la crítica de arte, ancladas en un modelo más tradicional. Lo que se deriva de todo lo anterior es que intentamos huir de la cultura espectacular y decantarnos por una cultura real y, sobre todo, producir o intentar producir conocimiento, difundir conocimiento y documentar conocimiento. Parece necesario, en el contexto en el que nos encontramos, profundizar un poco más en el área de documentación. Como he comentado al principio de la ponencia, apenas contamos con 1 año y medio de vida. La sala de documentación, de momento, fue abierta en diciembre, con lo cual todavía no lleva ni 10 meses. Y estamos funcionando de un modo muy precario, ¿no? La mayoría de los registros no se encuentran en el catálogo, no tenemos el catálogo en línea, se está trabajando en ese sentido, pero hemos preferido desde un primer momento comenzar a trabajar, aunque fuese de modo precario, para que no fuese como, particularmente en Murcia sucede muchas veces, un proyecto que no llega a inaugurarse. Hemos preferido empezar a andar e ir completando con el tiempo. Bueno, iba a hablar del área de documentación, un poco de la estructura, pero bueno, creo que lo voy a pasar por alto para no consumir totalmente el tiempo.
El centro, por arte contemporáneo entendemos todo el arte producido, en principio, desde el 1900 en adelante, aunque estas fronteras evidentemente son muy laxas, desde el último tercio del siglo XIX o según cada contexto. Cada miembro del comité científico tiene su propio concepto de arte contemporáneo, ¿no? Pero en cualquier caso no es algo en lo que creo que deba incidir. Actualmente estamos situados de modo precario, como he dicho en más de una ocasión, en un emplazamiento provisional, que es la Casa Díaz Casou. Es una casa modernista de finales del XIX y que, bueno, es un emplazamiento que en enero de 2005 cambiará, y entraremos a nuestra sede, en principio, oficial, que es el antiguo cuartel de artillería. Un espacio tampoco muy grande, que es un espacio de 300 metros cuadrados para la sala de documentación, más un auditorio de 150, con capacidad para 150 personas. La sala de documentación tendrá una capacidad de 250.000 libros de libre acceso, aparte del depósito, y contará con 3 puestos de lectura, 5 ordenadores, sistemas de vídeo y audio para los documentos en este formato. Como veis, no es un despliegue de medios muy grande, pero la sala, para la gente que va a consultar, pues siempre, yo no creo que se vaya a llenar, a no ser en grandes eventos como los congresos o como las actividades científicas. Si se observa detenidamente, la estructura trifaz, podríamos decir, del CENDEAC, sustanciable en documentación, producción y difusión de conocimiento, intenta crear una lógica simbólica que sería topologizable en una figura como aquella que el psicoanalista francés Jacques Lacan utilizó para hablar del sujeto y para hablar del curso del deseo, que es la banda de Moebius. No sé si sabéis lo que es una banda de Moebius, pero bueno, como no tengo otra cosa a mano, y la mano la tengo muy bien, una demostración visual que podría haber hecho en el PowerPoint. La banda de Moebius es una especie de subversión del círculo. Esto es un círculo, hablábamos de la cultura del espectáculo como una cultura circular que estaba siempre dando vueltas sobre la misma cosa. La banda de Moebius consistiría en unir las dos partes del círculo por los extremos opuestos y crearía una superficie que, si lo hacéis, no tiene ni exterior ni interior, sino que es un flujo continuo de significados donde una cosa está en un sitio, pasa por el otro sitio y vuelve al sitio anterior, pero con una vuelta más de ese curso. Jacques Lacan habla de esto para hablar de la imposibilidad del goce en el sujeto. Cuando el sujeto se encuentra aquí y el goce se encuentra en el otro lado, el sujeto intenta llegar al lugar donde se encuentra el goce, pero el goce, es decir, la satisfacción del deseo, ya se encuentra inmediatamente en el lugar opuesto, es decir, una especie de entrada y salida del deseo. Esto para decir que la documentación del conocimiento no lleva a ningún lugar si no se activan vías de salida, como las vías del deseo. En el CENDEAC intentamos proporcionar esas vías de salida al excedente de conocimiento que produce la mera documentación de este. Con la organización de las actividades directamente desde el CENDEAC intentamos producir un conocimiento semejante al que es documentado, es decir, activar ese flujo de conocimiento estancado habitualmente en las estanterías. Un flujo de conocimiento que después se publica y va girando hasta que vuelve a documentarse. Es decir, el conocimiento nunca está en un lugar. Los libros no acaban en las estanterías. Es una metáfora visual, pero es una metáfora que ayuda a entender el modo que hemos tenido, el modo de pensar el CENDEAC.
una estructura de flujo continuo de información en el que éste sale, se carga de nuevo y vuelve a entrar, pero ya no está en el mismo lugar. La aplicación de este concepto se ve mejor que en ningún sitio en el proyecto virtual, porque son las nuevas tecnologías las que precisamente posibilitan el lógico curso del conocimiento, según ese esquema trifaz que hace del conocimiento algo vivo y en perpetuo movimiento en lugar de algo estático. Precisamente dentro de esta concepción de la documentación como algo vivo y en proceso, el CENDEAC pretende iniciar una serie de estrategias virtuales de producción, difusión, documentación de conocimiento, aprovechando las posibilidades de los entornos digitales interactivos, como es el caso de Internet. El CENDEAC privilegiará esta serie de trabajos virtuales y entre los proyectos que llevará a cabo es el que brevemente presentaré porque se encuentra simplemente en estado de gestación, digamos, casi intelectual, no está ni mucho menos concretado, es el Registro Virtual de Crítica de Arte Contemporáneo, cuyas siglas podrían ser REVICAC, pero bueno, en cualquier caso eso está por concretar. Es un proyecto en el que sí están presentes de modo determinante las nuevas tecnologías. Se trata de un registro virtual de crítica del arte contemporáneo. Y bueno, en lo que me queda de tiempo, brevemente intentaré presentar este proyecto. Internet, como todos sabemos, se ha convertido en la actualidad en una herramienta indispensable para el investigador. Hoy parece casi imposible hacer un trabajo sin las consultas online, la búsqueda bibliográfica. Sin embargo, todavía son muchos los fallos que encontramos en la red. Uno esencial es la difuminación de la información. A pesar de los buscadores específicos, son infinitas las páginas que encontramos en una búsqueda habitual. Como decía McLuhan, la sobreinformación lleva al final a la desinformación. Se necesitaría un sistema o un mecanismo de filtrado y discriminación para acceder solo a los registros que nos interesan. Y junto a esa difuminación del conocimiento, en Internet nos encontramos muchas veces con la imposibilidad de la consulta de esos documentos en el mismo instante. Internet, es cierto, y no tengo nada que decir sobre esto, ha revolucionado la documentación, pero tan solo en la búsqueda, no en el acceso a ella muchas veces. Todavía es necesario ese ritual de ir al centro a consultar el registro que vemos en la web. Se trata, de nuevo, en términos psicoanalíticos, de una frustración del deseo. Se nos enseña la posibilidad, pero ésta se desplaza, es decir, se aleja el goce supremo. El objeto deseado se encuentra en otro lugar, que se nos muestra, pero que en ese momento no podemos acceder a él. Evidentemente, todo lo anterior no se puede aliviar, pero sí se puede crear, o al menos intentaremos crear, una herramienta útil para el investigador, sobre todo por la facilidad para acceder a los documentos en ese momento y por la fiabilidad del servicio. Para eso intentaremos crear el registro virtual de crítica de arte. ¿Y qué es un registro virtual de crítica de arte contemporáneo? La mejor manera será describir los términos de la proposición. Un registro es un lugar desde donde se puede registrar o ver algo. Es una especie de catálogo, pero si acudimos al diccionario, un registro es un lugar donde esos documentos se encuentran disponibles. Por tanto, un lugar virtual. En este enunciado, virtual es un lugar no físico, desencarnado, deslocalizado, pero no por eso menos real. Si acudimos a los textos clásicos sobre lo virtual se nos dirá que lo virtual no es irreal, sino que tiene una realidad bien concreta. El archivo virtual
aprovechará las ventajas de la deslocalización, es decir, de que las cosas no estén en un sitio en concreto, y no tendrá, hablando en términos ingleses, un place, es decir, un lugar físico, sino un site, un lugar simbólico, será un website, un lugar en la red, un sitio accesible desde cualquier lugar. Lo que interesa en cualquier caso es el concepto de lugar deslocalizado y desterritorializado, que rompe con la centralidad de los centros actuales. Un lugar, un registro de crítica de arte. ¿Qué es crítica de arte? Con dicho término hacemos referencia a ese manera de concebir la escritura, no la que habitualmente aparece en los periódicos, sino no utilizaremos ese sentido del término español crítica, sino más bien del término anglosajón criticism, que, como dice Ana María Guas, es posiblemente el modo de pensamiento más característico de la modernidad. Su particularidad y especificidad respecto a los modos discursivos anteriores radica en que conecta de un modo inextricable la producción de artefactos culturales con el campo de los saberes y con el debate público. Por tanto, entenderemos crítica en un sentido laxo, como análisis, como teoría, pero incluso también como juicio, como ese sentido bodeleriano que tenemos actualmente de crítica del arte contemporáneo, entendiendo contemporáneo pues ese arte desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. En resumen, y a muy grandes rasgos, el ReviCAC, el Registro Virtual de Crítica de Arte, será un lugar deslocalizado, virtual, en el que se registre, es decir, en el que se tenga constancia y se visualicen, en el que se puedan consultar textos acerca del arte contemporáneo, es decir, acerca del arte desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Simplemente, y para terminar, quisiera presentar las que serían las dos novedades, o que creemos novedades, de este registro virtual de crítica de arte, que, como he dicho anteriormente, solo es un proyecto. La principal es la implicación de los autores, y me explicaré. Serán los propios autores los que introduzcan los registros de lo publicado. No es un archivo en el que una serie de documentalistas registran unos documentos ya publicados, sino que son los propios autores los que registran en la página web del servicio sus propias publicaciones. Esto será la piedra de toque del ReviCAC, que sean los propios productores de la información los actores principales. También es la piedra más peliaguda y a priori la más difícil, porque si sabemos algo con certidumbre es que es muy difícil concienciar a alguien de que haga algo. La clave está, no obstante, en crear una rutina y crear un hábito, que cada autor, cuando publique un texto, ya sea en una revista, ya sea en un diario, ya sea en un catálogo, cualquier texto, inmediatamente realice el registro de este en la base de datos del ReviCAC. Cuando se publica algo, se hace para que lo consulte el mayor número de personas. De modo que una de las maneras de hacer extensible ese concepto de publicación sería registrarlo. En la web del servicio se encuentra un formulario con campos que debiese rellenar el autor, como autor, título, lugar, fecha de publicación, número de páginas, toda una serie de campos que quedan por concretar. Como digo, solo estoy presentando las ideas principales. ¿Cómo implicar a los autores? Parece lo difícil. Es fácil conseguirlo mediante ese proceso de banda de Moebius, es decir, mediante la implicación de unos y el efecto dominó con los anteriores. De momento se ha logrado el acuerdo con la Asociación Española de Críticos de Arte, de modo que todos los críticos pertenecientes a esta asociación introducirán en la web cualquier cosa que se vaya
a publicar. Comenzaremos desde la fecha de inicio del servicio, lo cual no quiere decir que en una fase posterior se realice el proceso histórico. También todos los miembros del comité científico han comenzado o han acordado realizar este ingreso. En cualquier caso, si se consigue, como de momento se ha conseguido, que autores como Arthur Danto, José Luis Brea, Simón Marchand, Thomas McGivily, Fernando Castro, Paul Ardenne, Amelia Jones, Rosalind Krauss introduzcan directamente todo lo que todo lo que publican, lo demás es esperar el efecto dominó y a lo mejor es ser demasiado utópico. Una de las ideas esenciales es no solo que en un lugar se encuentre todo lo que se vaya a publicar, es decir, que se registre, sino crear también una especie de comunidad de esos usuarios registrados, saber qué está escribiendo quién en cada momento. Por último, y brevemente, nos interesaría de ese registro el acceso online a los textos, no solo el registro, sino el poder visualizarlos por completo. Y es la idea primordial, es decir, que no se traslade el goce a otro lugar, sino poder verlo desde ese momento. No importa tanto la forma como el contenido, es decir, si he dicho antes que el CENDEAC da prioridad a la teoría, es porque lo que nos interesa es sobre todo el contenido, sobre todo la producción teórica y lo que se visualizará en ese archivo, en ese registro virtual, no será el formato que esos textos tengan, sino el contenido que esos textos tengan en formato PDF, porque si sois investigadores, si habéis estado trabajando sobre cualquier tema, lo que necesita uno cuando está escribiendo algo es el contenido, no la forma de ese contenido. Por eso nosotros intentaremos priorizar ese contenido. Evidentemente son muchísimos los problemas que este tipo de proyectos suscitaría. Los derechos de autor, los derechos de publicación, muchas cosas en las que estamos trabajando, incluso con problemas legales. La financiación, el medio de difusión, el sistema de filtrado, habrá un comité científico, el mismo comité científico del CENDEAC que se encargará, al menos genéricamente, de supervisar el servicio. Son muchísimos los flecos que quedan. Simplemente aquí quería presentar la idea de un proyecto en el que son los autores, los propios actores y productores de la información, y que en cualquier momento se puede visualizar en Internet. En este foro he preferido presentar la idea a grandes rasgos y sobre todo proponerla a debate público. Nosotros hemos empezado a trabajar, sobre todo en el contacto con entidades, pero también me gustaría proponer que, dada la virtualidad de este proyecto y la deslocalización, fuese algo, podría ser interesante realizar un proyecto coordinado entre varios centros de documentación, dado que se trata de un proyecto con el que a largo tiempo, y se cumplen todas las expectativas, manejará una grandísima cantidad de información y sería mucho más interesante que el concepto de deslocalización fuese real, es decir, que fuese un proyecto coordinado entre varios centros y no solo del CENDEAC. Y con eso, y casi como en plan profético, no tengo nada más que decir. Gracias.